Entonces quedaríamos así, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el tema de esta semana, que es este. Este no es el mismo de la semana pasada, de la antepasada. Este es otro. Este es past continuous tense. Este es el pasado continuo. ¿Se recuerdan que el anterior que vimos fue el presente continuo? Present continue o present progressive. Este es past continuous. Viene siendo el mismo, solo que este es en pasado. El tema anterior estamos hablando en presente. Yo estoy barriendo, él está lavando, y este es en pasado. Yo estaba barriendo cuando me llamaron por teléfono. Ella estaba jugando. Entonces este es pasado. Este es pasado continuo, pero lleva la misma estructura que el tema anterior. Por eso este es un tema fácil, porque ya vimos el presente. Entonces solo, si entendimos el presente, nos va a ser fácil entender el pasado. Entonces este es el tema, past continuous tense. No se le olvide la sección A, escribir su nombre en el chat. Past continuous tense. Muy bien. Past continuous tense. Ese es el tema que vamos a ver hoy. Cópienlo, por favor. Ese es el tema. Usted en cualquier momento que tenga una duda, solo active su audio y pregunte, hijo. No tenga miedo, no tenga pena. ¿verdad? Past continuous tense. Permítame que tengo que irle tomando fotografía a lo que vayamos haciendo para mandársela al grupo, porque algunos no escriben porque prestan atención y esperan que yo envíe al grupo la información para después copiar despacio. Sección A, siempre escriba su nombre en el chat. Past continuous tense. Este es el tema, pasado continuo, el tiempo pasado continuo. Y entonces, ¿cuándo lo utilizamos? El past continuous. Bueno, aquí tenemos el concepto. Esto lo vamos a escribir, hijos. Esto lo vamos a escribir. The past continuous tense is used to talk about a continuous action which took place at a specific time in the past. Dice que el pasado continuo lo utilizamos para hablar de una acción continua, una acción que, cuando yo digo una acción continua, es que esa acción llevó un tiempo en realizarla. No fue una acción muy rápida, sino que necesitó tiempo para realizarla. Y que tiene lugar en un tiempo determinado en el pasado. El presente continuo era una acción continua en el presente. Esta es una acción continua en el pasado. It is formed with the verb to be. Es formado con el verbo to be. And it is past form. En su forma pasada. En su forma pasada. ¿Cuál es la forma pasada del verbo to be? Was and were. Was and were. ¿Se recuerdan que en presente teníamos tres verbos to be? Teníamos am, teníamos is y teníamos are en presente. Esto ya lo vimos anteriormente. En pasado no hay tres. En pasado solo hay dos. Está was y está were. Solo hay dos. En pasado solo hay dos. En presente usamos tres. La semana antepasada vimos que usamos tres en presente. El am, el is y el are. I am, he is, she is, we are. En pasado solo hay dos. En pasado solo hay dos. Dos verbos to be. En presente hay tres verbos to be y en pasado hay dos verbos to be. ¿Cómo se llaman estos? Verbo to be. Verbo to be. Verbo to be en presente, verbo to be en pasado. Was and were. Pero ustedes dicen, y entonces si hay tres en presente y hay dos en pasado, algunos pronombres van a quedar sin verbo. No van a quedar sin verbo. Todos van a tener un verbo to be. Vamos a ver con cuál se utiliza. Aquí están, miren. Was,
lo voy a utilizar con el pronombre I, he, she, and it. Con estos 4 pronombres, yo voy a utilizar was. Entonces voy a decir I was, yo estaba. He was, él estaba. She was, ella estaba. It was, que it lo usamos para animales y cosas. Esto estaba o este estaba. Where, que es el otro verbo to be, where, lo utilizamos con el pronombre we, con el pronombre you y con el pronombre they. Entonces, was se usa con estos 4 pronombres y where se utiliza con estos 3 pronombres. And the gerund of the verb. Ya aprendimos cuál era el gerundio, ¿verdad? ¿Cuál era el gerund? ¿Se recuerdan cuál era el gerundio? ¿Qué se le llama gerundio? ¿A qué se le llama gerundio? ¿Se recuerdan? ¿O ya se les olvidó? ¿A qué se le llama gerundio? En inglés. ¿No se acuerdan? Ya se les olvidó. Tienen un audio encendido ahí, corazones. Revisen, porque cuando comparto pantalla se me hace difícil saber quién tiene el audio encendido. Como se hace pequeñita el cuadro. Muy bien. ¿Se recuerdan del gerundio o no se recuerdan? ¿A qué se le llama gerundio? A los verbos en infinito, profe. Ajá. ¿Y qué le agregamos al verbo para ponerle el gerundio? ¿Qué le agregamos? Al final del verbo, ¿qué le agregamos? The gerund en inglés. Les dije que en español habían 2 gerundios, que era el ando y el endo. Pero en inglés solo hay uno, hay un gerundio, que es el que se le agrega al final del verbo. ¿Cuál era el gerundio que le agregamos al final del verbo? ING. Exacto. Ese es el gerundio. Muy bien. Ese es el gerundio. Y como mencionó Alejandra, se le agrega al final de los verbos. Al final. Por eso dice aquí, watch es el verbo principal y le agrego ing, watching. Ya dice viendo, cantando, bailando, jugando, comiendo, soñando, explicando, bañando. Entonces ese ing es ando, endo, que le ponemos al final. Y se llama gerundio, gerund en inglés. Entonces dice que utilizamos el verbo to be en pasado. Was para I, he, she, and it. Y were para we, you, and they. Y al verbo le agregamos el ing. ¿A dónde? Al final del verbo. Al final del verbo. Y aquí tenemos 2 ejemplos. Miren. Yesterday at 4 o'clock. Miren aquí la oración. I utilizo was con I porque la regla me dice que así es. I va con was. I was watching. Miren, watching. Miren, le agrego el ing que es el gerund. I was watching television. Yo estaba viendo, miren, viendo, televisión. Yo estaba viendo televisión. I was watching television. Miren la segunda oración. Yesterday morning, miren, I was eating donuts. I love donuts. Miren, entonces aquí está el verbo eating, comiendo, endo. El ing es endo, ando. Muy bien. Copiemos los ejemplos. Copiemos los ejemplos. Ya, pues. Está bien mala la energía aquí. Muy bien. Entonces, no nos olvidemos que en español hay, en presente hay 3 verbos to be. Y en pasado hay 2, was y were. Entonces, nos vamos a centrar ahora en was
y en where. Nos vamos a centrar en estos dos, was y where. Porque este es para presente, entonces este ya lo utilizamos en el tema anterior. Ya lo vimos. Ahorita estamos utilizando, vamos a utilizar el was y vamos a utilizar el where. Y el ing at the end of the verb. El verbo al final, el ing, perdón, o el ing al final del verbo. Y si le agregamos ing al final del verbo, entonces lo que significa es endo o ando. Comer, comiendo. Bailar, bailando. Soñar, soñando. Entonces le agregamos el ing ahí. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿Preguntas de esto hasta ahorita, hijos? ¿No? Clarito. Bueno, seguimos. Aquí no vamos a dibujar esto. Esto no lo vamos a dibujar, solo se lo voy a explicar. El present continuous dice que es una acción, perdón, el past continuous, el pasado continuo, estoy todavía con el tema anterior. El past continuous es una acción, dice que inicia en el pasado. Es una acción que inicia en el pasado. Ustedes pueden ver la flechita aquí, inicia en el pasado. Pero no es una acción momentánea. No es una acción momentánea o una acción que termina rápido, sino que es una acción que puede prolongarse por horas, por días, por meses, pero en el pasado, durante el pasado. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir, yo estaba estudiando inglés en la universidad. Un ejemplo, ¿verdad? Yo estaba estudiando inglés en la universidad. Entonces, estudiar inglés en la universidad no lleva una semana. Son 4 años y medio. Eso es lo que lleva, 4 años y medio. Graduarse de una licenciatura en la Universidad de Inglés, 4 años y medio. Entonces, miren, es una acción que inicia en el pasado, pero que no terminó en minutos esa acción, sino que llevó parte del pasado y buena parte del pasado, 4 años y medio. Entonces, por eso ustedes ven la flechita aquí. Miren, inicia en el pasado, pero se extiende en bastante tiempo en el pasado. Por eso se llama pasado continuo. La palabra continuo viene de una acción que se realizó bastante tiempo o de una forma seguida. Entonces vamos aquí a ver cómo lo estructuramos. Esto no había que dibujarlo. Yo por eso yo no me detuve tanto aquí. Esto sí, vamos a escribirlo. Structures o las fórmulas. ¿Cómo yo voy a hacer una oración en presente, en pasado progresivo, una oración positiva, una oración negativa, una pregunta y una respuesta? Vamos a copiarlo. Después de copiarlo, se los explico. Copiémoslo ahorita y yo se los explico después de copiar. Cuando yo hablo de estructuras, me refiero a las formas o a los pasos que yo tomo para hacer una oración. En lo que ustedes copian, permítanme un momento que alguien me está llamando allá afuera y no tengo quien me atienda. Solo voy a ir un momentito a ver qué quiere.
Ya volvimos. Muy bien. Entonces ya, la sección A, ¿alguien más falta que escriba su nombre en el chat? La sección A. Que me active el audio para esperarlo, porque si no, entonces vamos a la sección B. Yo Dígame. terminé de copiar. Ok. Bueno, entonces los de la sección Betel me parece que quiere decirme algo. Se mira que se enciende lo verde en su cámara como que estuviera hablando, pero no se le escucha. Bueno, escribamos nuestro nombre en el chat. Usted la sección A y vamos con la sección B. Entonces, ahora. Si usted de la A y no ha escrito su nombre, hágalo ahí también en la lista, no hay problema. Bien, entonces ya copiamos aquí las estructuras. La palabra lo dice estructura, es cómo va formado o cómo debo ir yo formando una oración. Affirmative sentences, o sea, positivo, afirmativo, positivo. O puede ser positive sentences también. Personal pronoun, un pronombre personal. O puede ser un nombre, name. Puede ser las dos. Una de cualquiera de las dos. El was o el were. Estos son los verbos to be, was and were. No voy a poner los dos, solo tengo que poner uno. Solo tengo que poner uno. ¿Por qué pongo los dos aquí? Porque usted va a escoger, dependiendo del pronombre que escogió, va a usar was. Recuerde esto, ¿ve? Si escogió un pronombre he, entonces va was. Si escogió el pronombre we, va were. Entonces, del pronombre va a depender el verbo to be que usted utilice. Main verb, verbo principal, el verbo base, que es cantar, bailar, llorar, escribir, jugar. Esos son los verbos base. Gerund, ing, el gerundio, le agrego ing al final del verbo. Y el complemento que le pongo al final. Lo que complemento te completa la oración. Negative. ¿Cuál es la diferencia between, the difference between affirmative sentences and negative sentences is the word not. Esa es la diferencia. La diferencia entre las oraciones afirmativas y las oraciones negativas es la palabra not. Esa es la única diferencia. Not. ¿Dónde le pongo el not? Between the verb to be and between the main verb. Entre el verbo to be y el verbo principal. Ahí va el not. O ustedes pueden decir después del verbo to be. En medio del verbo y del verbo to be, del verbo principal va el not. ¿Y qué hace este not? Volver negativa la oración. Si yo pongo not en una oración, la oración es negativa, estoy negando. Es la misma estructura de la oración afirmativa es la misma estructura de la oración negativa. La diferencia es, lo único que le voy a agregar es el not. De ahí lo demás va igual. Questions. Miren la diferencia entre la oración y la pregunta. En la oración, el pronombre o el nombre va primero y después el verbo to be. En la pregunta es al revés. Primero va el verbo to be y después va el pronombre personal. Básicamente es lo mismo que en el presente. Es la misma estructura. Solo que aquí estamos escribiendo oraciones en pasado. Es la diferencia, pero es la misma estructura. Entonces va el was y el were primero, después el pronombre personal o el nombre, el verbo, el ing, el complemento y al final le agrego un signo de interrogación, el question mark. Answers, yes, the word yes, la palabra yes, y the word no, la palabra no. Personal pronoun, name plus was and were. No, personal pronoun, name plus was, were plus not. Aquí, para hacerlo negativo, le vamos a escribir la palabra not. Si usted le entendió al presente
continuo le va a entender a este también. Bueno, copiemos ejemplos entonces de affirmative. Estos ejemplos los vamos a copiar. Last Monday, I was playing hockey with my friends. 2 minutes ago, we were doing karate. The nurse was talking to the patient. Entonces vamos a escribir los ejemplos y yo les explico luego. Escribamos los ejemplos ahorita. Sección B, escriba su nombre en el chat, hijos, la sección B. Puede escribir su nombre en el chat. ¿Ya copiaron? Si ustedes ven, en cada oración hay una parte que está subrayada. Por ejemplo, en la primera oración está subrayada la palabra I was playing. Estas tres. I es el pronombre, was es el verbo to be. ¿Por qué utilicé was? Bueno, porque la regla me dice que con I va was. Play es el verbo principal. Play es el verbo principal. Y al verbo principal le voy a agregar ing. Y hockey with my friends sería ya el complemento. Miren aquí, we es el pronombre. Where, ¿por qué utilicé where? Porque la regla ya me dice que con we utilizo where. Doing es el verbo. Do, el verbo ing, haciendo. Miren, o practicando. Y el complemento. The nurse. Aquí si ustedes ven en la última oración no hay pronombre. En la última oración no hay pronombre. Si ustedes ven, the nurse. La enfermera. ¿Y por qué usé was? Si no hay pronombre. ¿Cómo supe yo que era was si no hay un pronombre ahí a la par? Bueno, yo les expliqué la vez pasada. Detrás de cada nombre, detrás de cada sustantivo hay un pronombre que lo puede sustituir. Si yo digo la enfermera, ¿qué pronombre sustituye a la enfermera? ¿Qué pronombre sustituye a la enfermera? La enfermera. ¿Puedo decir él? Si yo digo la enfermera. Ella, profe. Ella. Muy bien. La enfermera. En vez de decir la enfermera, debo decir ella me vacunó. En vez de decir la enfermera. Y digo lo mismo. Es lo mismo. Entonces, detrás de la palabra la enfermera hay un pronombre que es ella. Y en inglés ella se dice she. Por lo tanto, entonces, con la enfermera voy a utilizar was, que es o que utilizo con she. She utilizo was. Con la enfermera también voy a utilizar was. ¿Por qué razón? Porque después, detrás de este nombre, la enfermera, hay un pronombre. Y es she. Entonces, con she utilizo was. Por eso utilizo was también con la enfermera. The nurse was es el verbo to be. Talk es el verbo principal, hablar. Y si le agrego ing, talking, hablando con el paciente. Entonces, miren, si ustedes ven, la estructura se cumple. Nombre o pronombre, verbo to be, verbo principal, más el ing, más el complemento. ¿Ya copiamos la oración? Sí. Ok. Sí, profe. Muy bien. Sección B, su nombre. Vamos con las oraciones en negativo. Vamos. Copiemos las oraciones en negativo para después explicar. Escriban su nombre en el chat.
Los de la sección B, escriban su nombre en el chat. Esta es en negativo. Estas son oraciones en negativo. Quiere decir que aquí estamos negando y vamos a utilizar el not. Vamos a utilizar el not. Pero si ustedes ven en las oraciones, aparece wasn't. Entonces, y esto significa que es una forma corta. Esto es una forma corta de escribirlo. Aquí se lo voy a poner las formas cortas y las formas largas. Aquí se lo voy a poner. Entonces, yo digo was not. Was not. Niego, ¿verdad? El was más el not. Niego. Pero también lo puedo decir en forma corta. Wasn't. Es lo mismo. Puedo decir were not, pero también puedo decir en forma corta weren't. Miren, dos formas de decirlo. En una forma larga, o sea, las dos palabras separadas. El was más el not separado. El were más el not separado y es negativo. Pero también en vez de decir was not, puedo decir wasn't, una sola palabra junta. Were not, puedo decir weren't, una sola palabra junta. Cualquiera de las dos que yo tome es válida. Solo necesito tomar una. O sea, si usted dice, a mí me gusta más la forma larga, es decir, was más el not, la forma larga yo lo puedo usar. Pero si ustedes dicen, a mí me gusta wasn't, usar wasn't, también lo puedo usar. Usted dice, voy a usar were más el not así separadito. Lo puede hacer, no hay problema. Usted puede usar cualquiera. Pero hay otros van a decir, weren't se escucha más bonito. Entonces, usted decide cuál de las dos formas utiliza. Si ustedes ven en la primera parte, en la primera oración, dice, the astronaut wasn't. Miren, estoy usando la forma corta, wasn't. Y que es lo mismo que diga was not. Estoy negando. Playing hockey. Miren, el astronauta no estaba jugando hockey. Miren, está negando. Aunque no esté el not ahí específicamente, no se mire bien el not, no significa que no esté negativo. Esta es una forma corta de decir was not. La segunda oración dice, the girl wasn't dancing. Entonces, wasn't es la forma corta de was not. Y miren la última, the boy, aquí usa la forma larga. The boy was not writing in his notebook. Miren, aquí está el was not, que es esta forma larga del wasn't. Entonces, ¿qué indica esto? Que usted puede usar cualquiera de las dos formas. La forma larga o la forma corta del verbo to be más el negativo. Esa es una decisión que usted necesita tomar. ¿Preguntas ahorita? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, vamos a la interrogativa. Vamos al interrogativo. Lo interrogativo o la pregunta es fácil. El was o el were va primero. O sea que si yo quiero convertir esta oración en pregunta, si yo digo I was playing hockey with my friends y yo lo quiero convertir en pregunta, solo voy a decir was I. Voy a pasar este para acá y este para acá y ya lo formé en pregunta. Es lo que está diciendo aquí, miren.
Was the teacher explaining English? Was the teacher explaining English? ¿Estaba el maestro explicando inglés? El was va primero. Dice, no, he wasn't. No, he wasn't. De ahí dice, were the twins playing basket? Were the twins. Twins, la palabra twins significa gemelos. Eso significa twins, gemelos. Por eso ustedes ven aquí que está were. Porque hay dos personas. Cuando yo digo gemelos, estoy hablando de dos. Por eso va la palabra, para eso va el verbo to be were, porque es plural. Hay dos personas. ¿Estaban los gemelos jugando basket o basketball? Yes, they were. No, they were not. Miren, entonces esta es la pregunta. Esta es como así formulo la pregunta. Voy a borrar esto que se me pasó para acá. ¿Alguien de la sección B que falta escribir su nombre? De la sección B. Que active su audio. Bueno, vamos a la sección C entonces. Escriba su nombre en la sección C en el chat. Bueno, ya copiamos las preguntas. Bueno, vamos entonces. Vamos a copiar este ejemplo que está aquí arribita. Este ejemplo que está aquí arribita lo vamos a copiar. Cópienlo para después hacer este otro. Pero necesito que copien primero este. La sección C, escriba su nombre en el chat. Eso lo va a mandar al grupo, profe. Sí, también lo voy a mandar al grupo. A ver, tenemos 17. Bueno, hagamos el ejemplo entonces, el de abajo. Si ustedes ven, tenemos una oración en positivo, una oración en negativo, una pregunta y dos respuestas, yes y no. O sea, vamos a hacer con they y con trouble una oración también positiva, una oración en negativa, una pregunta y las dos respuestas. Si ustedes ven aquí, miren, she dice, es el pronombre was playing with her sister. Esta es la positiva. Miren la negativa, she was not. Va el not aquí porque es negativo. De ahí solo copio todo el resto. En la pregunta, este was pasa para acá, es como una X imaginaria. Este was pasa para acá y este she pasa para acá. Es como una X. Un cruce, was, she, y de ahí copio el resto y ya lo convierto en pregunta. En positivo digo yes, she was. Es respuesta corta. Hasta ahí la dejo. Yo podría seguir diciendo yes, she was playing with her sister, pero siempre nos centramos en respuestas cortas. No, she was not. Entonces, en vez de decir was not, también puedo utilizar wasn't. También puedo utilizar wasn't. Vamos a hacer con they traveled. Vamos a hacerla. Vamos a ver, necesito que participen para ver si me están entendiendo. Necesito que participen. Entonces, según el ejemplo de arriba, según este ejemplo, ¿qué es lo que va primero aquí? ¿Qué es lo que va primero en la oración? ¿El pronombre o el nombre? ¿Qué tenemos ahí? ¿Pronombre o nombre? Pronombre. Pronombre, muy bien, excelente. ¿Y cuál es el pronombre? She. Muy bien, entonces ese es el que vamos a poner ahí. Ese es el que vamos a poner de primero. They. Bien, ese es el que vamos a poner
de primero. Ahora bien, con they, ¿utilizo was o utilizo were? Where. Muy bien, where. Esto lo debo saber yo de memoria. Esto yo me lo debo saber. Porque si no me lo sé, entonces voy a tener problemas para hacer oraciones y para hacer preguntas. Esto yo lo debo saber. ¿Y cómo lo voy a saber? En la primera diapositiva que les mostré y decía, con was voy a usar I, he, she, and it. Y con where voy a usar you, we, and they. Entonces usted se memoriza eso y no hay problema. They were. Después la fórmula dice, después del pronombre y el nombre, la fórmula dice, ¿cuál es la fórmula? Solo voy a moverme un ratito. ¿Cuál es la fórmula? Esta vez. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta es la fórmula. La fórmula me va diciendo qué voy haciendo. La fórmula me va diciendo qué es lo que voy haciendo. Entonces usted solo debe ir siguiendo eso. Esto es como una receta. Usted quiere hacer pan, solo vaya viendo la receta y ahí le va a ir diciendo paso a paso. ¿Quiere hacer una oración? Vaya viendo la fórmula y paso a paso la va haciendo. Entonces dice la fórmula que después del pronombre va el verbo to be, ya lo tengo. Después del verbo to be va el verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal? Ya se lo di yo. Aquí está. Ese es el verbo principal. Pero al verbo principal, ¿qué hago? ¿Qué le agrego? ¿Qué le pongo? ¿Qué le agrego al verbo principal? Según el ejemplo aquí. Este es el verbo principal y le agrego ING. Muy bien. Ajá. Ellos estaban viajando. Falta el complemento. Vamos a ponerle, ¿tú qué? To China. Ahí un ejemplo, eso es un ejemplo. Un complemento. They were traveling to China. Ellos estaban viajando a China. They were traveling to China. Ellos estaban viajando a China. ¿Esta oración está en positivo o está en negativo? ¿En qué está? ¿Qué dicen ustedes? Positivo. Positivo. Muy bien. Ahora, excelente. Muy bien. Excelente. Positivo. Ahora vamos al negativo. Sencillito. En medio de esto, ¿qué va a ir? En medio de estos dos. ¿Qué va a ir? Not. Muy bien. Entonces, ya tengo el they, ya tengo el were y le pongo la palabra not y de ahí va el verbo principal y de ahí bajo el resto. Miren. Lo que va a costar primero es hacer la primera oración. Eso es lo que va a costar primero. Una vez ya tengamos la primera oración, la oración en negativo y las preguntas ya solo es de ir copiando. Lo que nos puede costar hacer es esta primera. Esta es la primera que nos puede, porque hay que unir y hay que formar. Ya la negativa va saliendo de la positiva que hicimos y la pregunta también, entonces ya no cuesta mucho. Con la pregunta, entonces, ¿cómo iría? Si yo aplico esta fórmula, si yo aplico esto de cambio, entonces, ¿qué iría primero en la pregunta? Si yo aplico el cruce. Where. Muy bien. Where, y de ahí el verbo, el pronombre, where. Y de ahí el resto lo copio. Y le agrego el signo de interrogación. Entonces voy a contestar de dos maneras, con yes y con no. Con yes, según la fórmula, ¿qué sigue? El pronombre, ¿verdad? She. Acá, muy bien, aquí está she, muy bien, el pronombre. Pero aquí, ¿qué pronombre estoy utilizando en esta oración? They. They. Entonces, es el que voy a bajar. El pronombre que esté en la oración es el mismo que voy a poner en la pregunta y es el mismo que voy a poner en la respuesta.
A veces cometemos el error de que aquí está they, pero aquí ponemos otro pronombre. Entonces, ¿verdad? No tiene sentido, porque el pronombre que yo use en el principio, en la oración, ese es el que voy a ir trabajando, el que voy a ir usando en toda la oración. Entonces, aquí va they were. No, they were. Y le agrego la palabra not. Pero yo puedo también, en vez de decir were not, puedo decir weren't. Cualquiera de los dos, usted escoge. Voy a borrar esta aquí que se mira raro. Cualquiera de los dos, usted dice were not o weren't y usted está bien, su oración está bien. No vaya a poner los dos. Yo le pongo los dos aquí para que usted mire que se puede usar cualquiera de los dos, pero no los dos juntos. Los dos juntos no se pueden usar. Solo uno. Vamos a ver. Les estoy poniendo uno aquí a la par. Les estoy poniendo con he y was. Este me lo va a hacer usted. Hágamelo ahorita. Con he y was. Así como hicimos este de they travel, usted me saca la oración en positivo, la oración en negativo, la pregunta y las dos respuestas. Ahorita lo vamos a hacer. Les digo que tenemos 4 minutos. 4 minutos. 4 minutitos. No vamos a terminar el tema hoy, hijos. No lo terminamos hoy. Seguimos la próxima semana con el tema porque tengo que explicarles explicarles otros ejercicios. Entonces, pero ahorita quiero que trabajemos en este. Tenemos 4 minutitos. 10:16. A 10:20 terminamos. En 4 minutos hacemos esto. Hágalo ahorita usted en su cuaderno. Quiero que usted lo haga. Porque yo lo voy a hacer después, pero yo quiero que usted se equivoque, que piense, que borre. Yo quiero que usted lo haga. Entonces, así como hicimos este, así van a hacer ustedes este. Solo que ya no use they, use he. Ya no use travel, sino que use watch. Pero el mismo orden. Les voy a dar 2 minutitos. 10:17. A las 10:19 empiezo yo a hacerlo. 1 minuto nos va a llevar esto, más que todo. Ya hice la primera, profe. La oración. Alejandra, la oración es positivo. Sí. Ok, entonces ahora hagamos. Si ya hicimos la oración en positivo, hagamos la oración en negativo, hagamos la pregunta y las dos respuestas. Vamos a ver cómo nos queda. Sección C, escriba su nombre en el chat. Sección C. Dígame, Carlos.
Mire que levanto la mano, no sé si fue por error. Vamos a ver. Ok. Vamos a hacerlo entonces. Ok. Vamos a ver. Yo lo voy a hacer ahorita, rapidito. Y con esto terminamos. Solo vamos a hacer el ejemplo. He wash. Entonces aquí tengo el pronombre. Según la regla, la estructura me dice que el pronombre va primero. Después el verbo to be. Con he, ¿utilizo was o utilizo were? ¿Cómo lo pusieron ustedes? Was. Was. Muy bien. De ahí va el verbo principal que yo ya se lo di que era wash. No tenían que inventarse. Al verbo principal le teníamos que agregar ing. She was washing. Aquí, de aquí para adelante no vamos a coincidir porque usted pudo haber puesto otra cosa. Él estaba lavando, puso usted la ropa, los platos, el carro, la moto. Vamos a poner el carro. She was washing the car. En negativo, solo voy a poner el not en medio de los verbos to be y el verbo principal y ya lo convierto en negativo. Miren, ahí queda la negativa. En la pregunta hago un cambio, un switch en inglés que decimos, el was va primero y el he va después. Y de ahí copio el verbo principal y el complemento. Y le agrego signo de interrogación. Y decimos, yes, he was. No, he was not. O puedo decir, wasn't. Y ahí está mi oración, mi pregunta, mi respuesta. Miren, ahí está listo. Vamos a tomarle una foto para enviárselas. Muy bien. Para practicar en casita, esta no es tarea, no me la van a subir, solo es para practicar. En casita, usted me va a hacer esta. I study. Usted me va a hacer esta en casita para practicar. Me la tiene que tener hecha para el otro jueves, porque el otro jueves la vamos a hacer. Yo le voy a preguntar a cualquiera de ustedes que me vaya dictando la oración, cómo me la hizo para irla haciendo juntos. Esta es solo para practicar, para practicar. ¿Qué va a hacer usted? Lo mismo que hicimos aquí. Positivo, negativo, pregunta, yes y no. Lo mismito, solo es una. No es tarea para enviar en la plataforma, es trabajo práctico para hacerlo en casita y discutirlo el próximo jueves. Preguntas, hijos míos, si usted ya copió y no tiene dudas, puede desconectarse de la videoconferencia, porque ya les quité 3 minutos. Si usted no ha copiado, copie. Dígame, Alejandra. Feliz día, profe. Igual, hija. Igual. Profe. Igual, hijos. Igual a ustedes. Feliz día. Cuídense. Nos vemos el jueves si Dios lo permite. Adiós, profe. Tenga feliz día. Nos Profe, que vemos. lindo día. Lindo día. Feliz día a todos.